más que cualquiera de estas personas que están aquí. Soy millonario y si le digo a alguno de ellos, lánzate a este lago, no lo pensaría. Pero ahora, en esta avanzada edad que tengo, me doy cuenta que todo lo que he hecho lo voy a perder. Paul Washer entendió que estaba en medio de gente pecadora, incrédula, que no tenían fe en Dios y que toda esa riqueza se iba a perder. Y él encontró su propósito en la vida y dijo, Señor, gracias, porque te encontré a ti y lo he dejado todo. He experimentado la pobreza en ti, pero en realidad soy bienaventurado y soy rico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Puedes decir tú lo mismo? Aunque esté en medio de la escasez, al estar en Jesús, soy bienaventurado y soy rico. Entonces, encontramos aquí que la pobreza espiritual es en realidad lo opuesto a la autosuficiencia. Cuando yo digo soy autosuficiente, es porque no necesito de nada ni de nadie. No necesito a Dios, como ese anciano que estaba en ese banco. La autosuficiencia es lo contrario a la pobreza espiritual. Y esto me lleva a pensar en algo importantísimo. Me tiene que llevar a una realidad espiritual. Entonces, ¿en qué estoy dependiendo? ¿Qué es lo suficiente para mí? ¿Qué es lo que realmente me llena? ¿Qué es lo que realmente llena mi corazón, mi alma, mi mente, mis emociones? Y la realidad espiritual es que yo necesito a Dios todo el tiempo de mi vida. Yo necesito a Dios todo el tiempo de mi vida. Esa es mi realidad espiritual. ¿Se dan cuenta? Que la pobreza espiritual es reconocer que yo necesito a Dios. Esa pobreza espiritual me dice a mí, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Esa realidad espiritual de pobres en espíritu refiere a una profunda humildad. Esa humildad que necesito para que Jesús haga cosas grandes y maravillosas en mi vida. Esa humildad que necesito abre unas puertas y unas bendiciones tremendas y profundas en mi ser. Porque yo estoy reconociendo que necesito a Dios. Queridos hermanos, en el Evangelio de Juan 1 al 17, hay una escena maravillosa, espectacular, una escena sin igual de Jesús en su última cena. En esta escena maravillosa, en la última cena, Jesús hace algo insólito, algo espectacular y extraordinario. ¿Qué es lo que hace él? Se levanta, toma una toalla y un recipiente, un lebrillo para echar agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. A cada uno de ellos, incluyendo, dice la Biblia, al que lo iba a entregar. Usted sabe qué significa esto, hermano. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo creado fue creado por Él, el primogénito de toda creación. Aquel que se quitó su corona, se despojó de sí mismo, de toda su gloria. Como lo dice Pablo al escribir Filipenses 2, y se entregó a sí mismo. Usted sabe qué significa que el Rey de Gloria, el Rey de Reyes se arrodille
delante de sus discípulos y incline su cabeza para lavar los pies. Eso es humildad. No sé si usted lo entiende así, pero para mí, yo tengo a un Jesús humilde. Yo tengo a un Jesús poderoso pero humilde. ¿Qué tipo de Jesús tiene usted? Yo tengo un Jesús que sirve. Por eso Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Eso es humildad. Y el apóstol Pablo está escribiendo pensando en Jesús, pensando en el ejemplo. Por cuanto en Juan 1:17, el verso 17 dice, ejemplo es dado. Yo le he dado este ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si así lo hacen, serán bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos en Jesús el ejemplo de una humildad tremenda. Y Filipenses 2:3, el apóstol Pablo escribe, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando, escuche bien lo que dice esto, considerando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismo. O sea, ¿cómo debe ser mi servicio? ¿Cómo debe ser mi humildad? ¿Cómo se caracteriza eso? Cuando soy pobre en espíritu, cuando yo te considero a ti superior a mí. La humildad no es aquella que se llena de títulos para decirme a mí, yo soy superior a ti. No me sujeto a tu liderazgo, por ejemplo, porque yo he estudiado mucho. No me sujeto a nada porque tengo conocimiento, porque Dios me usa. Sino que, de alguna manera, teológicamente hablando, es autosuficiente. Pero la palabra del Señor me dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, hágalo con humildad. Una de las características de aquel que es pobre en espíritu es que siempre es humilde. No busca sobresalir, no busca su gloria, ni reconocimiento, ni aplausos. No busca el prestigio, no busca que lo exalten, todo lo contrario. Él busca servir sin buscar nada a cambio. Una característica de los que son pobres en espíritu. Y al hacer eso, son bienaventurados. Al hacer eso, son bendecidos y pueden ser felices. Nada más agotador. Nada agota más nuestra mente y nuestras emociones que buscar el reconocimiento y el aplauso de la gente. El buscar que me titulen y que me tomen en cuenta. No hay nada más agotador que eso. Pero cuando yo sirvo al Señor y me humillo ante su presencia, la palabra del Señor me dice que los que se humillan serán exaltados. Y los que se exaltan serán humillados. Entonces, yo tengo que aprender a descifrar el código de la pobreza espiritual. Entender entonces que no se trata de riquezas materiales, ni se trata de pobrezas materiales. Porque pobres siempre van a haber. Ya que cuando yo entiendo esto, yo puedo conceptualizar lo siguiente, que sin Dios estoy irremediablemente perdido, estoy arruinado. ¿Y por qué causa? Escuchen bien, apreciados hermanos, amigos que en esta mañana nos visitan, arruinados por el pecado. Cuando una persona
no se somete al señorío de Cristo, no se somete a la voluntad de Dios y no actúa bajo el significado y la conceptualización de la palabra de Dios que me enseña cómo conducirme en la vida espiritual, entonces yo irremediablemente me transformo en el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado arruina mi vida, arruina lo que yo soy y arruina la relación con Dios. Todo aquel que practica el pecado, aún conociendo a Dios de manera deliberada, se convierte en enemigo del Señor. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando hacemos lo malo y sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que escuchan el Evangelio y no aceptan a Jesús? ¿Qué está pasando cuando se predica esta palabra y la gente no recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador personal? ¿Qué está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Está pasando lo que estamos hablando aquí, que el Evangelio no viene al Evangelio, a las buenas noticias de salvación. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio me humilla, me hace vivir humillado y me hace reconocer que necesito a Dios, que no depende de mis fuerzas. Y eso es lo que a la humanidad no le gusta, perder su orgullo, perder aquello que tiene que someterlo de alguna manera. Esos son los conceptos humanistas. Como el Evangelio me humilla y yo soy orgulloso, no vengo al Evangelio, no acepto a Jesús. Y por eso usted encuentra en las Escrituras frases como estas. Cuando Jesús hablaba de las verdades del reino, las verdades de su palabra, las verdades del Evangelio, muchas personas se iban. Y Jesús confrontaba a sus discípulos y decía, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso lo reconoce una persona que es pobre en espíritu, que no es orgulloso, que no es autosuficiente, que no se cree que la sabe toda, que no necesita de nada ni de nadie. Eso lo declaran las personas que somos pobres en espíritu. Necesitamos a Dios, porque el pecado es cruel, el pecado es malo, el pecado es terrible. Necesitamos al Señor. Fíjense lo que dice Mateo 9:12. Mateo 9:12 dice, no son los sanos que necesitan de un médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. El pecado es como una enfermedad terrible que carcome nuestras vidas. El rey David, cuando pecó, el Salmo 51, una expresión de lo que él sentía y algo que lo llevó a él a sufrir en su carne propia las causas y las consecuencias de haber hecho lo malo, es que él decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ese pecado carcome el alma y seca los huesos. Y él lo decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Psicológicamente hablando, ¿cómo podemos describir esto? Una condición de sufrimiento del alma que solamente lo puede curar el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esa vida espiritual enferma? Entonces tú necesitas al Señor, porque no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y todo esto describe una profundidad de conciencia que necesito de Dios, porque sin Él estoy en una perdición total
y en una carencia total fuera de su gracia divina. El pastor Charles Stanley, cuando habla sobre este asunto del pecado, no es simplemente reconocer el pecado como tal, me equivoqué, cometí un error, que es lo que hoy en día quieren enseñar, quitar la palabra pecado porque suena muy feo y decir que el pecado es un error que cometimos. Pero la Biblia sigue hablando de esto como tal, pecado, errar el blanco, vivir fuera de Dios, contrario a Dios. Entonces, este pastor Charles Stanley dice que con respecto al pecado dice, arrepentimiento no es decir que lo siento, tampoco es admitir los pecados. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo. Porque yo puedo admitir mi pecado, sí, cometí un pecado, pero mañana puedo volverlo a hacer y pasado mañana lo vuelvo a hacer. Yo tengo que tomar una posición radical en mi vida espiritual, porque la pobreza espiritual me está indicando que yo necesito a Dios. Y que ese arrepentimiento y que esa necesidad que tengo de Dios me va a hacer bienaventurado. Por cuanto la palabra del Señor me dice bienaventurados los pobres en espíritu, me está diciendo que debo luchar en contra del pecado. Porque el pecado arruina mi vida y me hace ser infeliz. Mientras que cuando camino con Dios en su santidad, en su palabra, en su bendición, soy bienaventurado. Y por lo tanto soy feliz. Entonces el pecado es un asunto de tomar una decisión radical en mi vida. Y no es solamente pensar en ello. Sí, pequé, bueno, lo admito. No, perdón, me equivoqué. No, yo debo aprender a ser obediente, a alejarme del pecado de una vez por todas y obedecer a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo en la Biblia que es interesante, que está en Lucas 18:13, que dice de la manera siguiente. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Fíjense por qué Lucas registra este hecho tan interesante de un cobrador de impuestos. ¿Acaso el cobrador de impuestos tenía necesidad? ¿Era pobre? ¿No tenía dinero? No, todo lo contrario. Como cobrador de impuestos, en Roma tenían un sistema de cobrar los puestos dual, doble, por decirlo así. Ellos colocaban una cifra y llamaban a uno de los pueblos, del pueblo de Israel, para que hicieran ese trabajo. Entonces, el que hacía ese trabajo se convertía en traidor de su nación porque cobraba impuestos de Roma. Pero hacía ese trabajo y le decían, esta suma es para Roma y esta otra suma es para ti. O sea, lo que cobraban de impuestos lo dividía en dos partes, una para Roma y otra para el cobrador. Eso ayudaba a que no hubiera necesidad económica en la vida de él o en su familia. El problema era que muchos de esos cobradores de impuestos cobraban de más. Y no solamente se ganaban el título de traidor, sino que también eran odiados por su pueblo, por lo que hacían. Y muchos de ellos se enriquecían. Este hombre, aunque no lo dice la Biblia allí, entiendo entre líneas que este hombre sentía que estaba haciendo lo malo. ¿Creen ustedes que estaba haciendo lo malo? ¿Creen que estaba pecando? Claro que sí. Y la reflexión en sí mismo lo llevó a pensar, soy pecador.
empezó a llegar la pobreza espiritual en su vida y a reconocer que necesitaba de Dios. Y empezó entonces a buscar a Dios. Y fíjense la condición de pobreza espiritual que estaba, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, sino que se golpeaba en su pecho y decía: Señor, Señor, ten misericordia de mí porque he pecado. Hoy en día no vemos gente así. No vemos gente así. ¿Sabes por qué? Porque están viendo el pecado como algo liviano, como algo que no es, que no destruye, algo que no merece la pena ponerle el ojo y la atención, cuando la palabra de Dios nos enseña que el pecado es terrible. Y fíjense que Colosenses, miren lo que dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, verso 13, 14 y 15 dice: y a vosotros, que estando muertos, miren lo que dice, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. El pecado mata. La presencia de Cristo nos da vida. Y miren lo que dice: anulando el acta de los decretos. Primero, perdonó todos nuestros pecados. Y después anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos libera primeramente del pecado, porque es cruel, es terrible. Nos libera de una acusación que teníamos en contra de nuestra vida. Éramos culpables. Solo que la sangre de Cristo nos justifica. La muerte de Jesús te justifica. Seguimos siendo culpables, pero cuando Cristo está en nuestras vidas, Dios no ve la culpabilidad de cada uno de nosotros, sino que ve la sangre de un inocente derramada en la cruz del Calvario. Y no solamente nos brinda eso, sino que nos libra de toda maldad, de toda influencia del enemigo, porque el diablo es cruel, es malvado y quiere quitar nuestras vidas, destruir nuestras vidas a través del pecado. Entonces, la perfección de la cruz en un sacrificio tan perfecto como de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo para vivir en libertad, bienaventurados y felices. Fíjense que Mateo, en el mismo capítulo que leímos, escrito por Mateo, el apóstol Mateo, él mismo está citado en la Biblia o en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo. ¿Y quién era él? Un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Esto está registrado en Mateo 9:9, que dice lo siguiente: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. ¿Dónde estaba sentado Mateo? Donde se cobraban los impuestos. ¿Y qué estaba haciendo Mateo? Según la otra historia del otro cobrador, lo mismo, exactamente lo mismo que el otro, que decía: ten misericordia de mí porque he pecado. Quizás Mateo, sentado en ese lugar, reflexionando sobre su vida, le pasó lo mismo que al otro. Pero Mateo tuvo un privilegio tremendo. ¿Y cuál fue ese privilegio tremendo que tuvo? Que Jesús pasó por allí, lo miró y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se quedó sentado allí. De ninguna manera. Se levantó rápidamente y corrió tras del maestro, porque era su oportunidad de ser bienaventurado. Todo lo que hemos sido llamados por el Señor no lo hemos pensado ni una, ni dos, ni tres veces. Inmediatamente aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal, porque lo necesito. Tú y yo lo necesitamos. No hay que pensarlo. Cuando Dios te llama no hay que pensarlo. Él se levantó y lo siguió. Qué bonito esto, ¿no? Servir al Señor
No es fácil, dicen algunos. A veces tenemos que servir al Señor con nuestras propias luchas internas, con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades, con nuestra escasez, con nuestra propia pobreza espiritual quizás, con algunas circunstancias que solamente nosotros sabemos y que algunos de nuestras familias saben también, pero que nos lleva a esto: servir al Señor, vivir lejos del pecado y servir a un Dios santo. No veo otra cosa que una recompensa. Dios nos va a recompensar. ¿Y cómo va a ser esa recompensa? ¿Cómo va a ser? En ese texto, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La recompensa es el reino de los cielos. ¿Cuántos se contentan por esa recompensa? Creo que la recompensa más grande que tiene el ser humano es la salvación y vida eterna. Creo firmemente que no hay prodigios, ni señales, ni milagros más poderosos que la salvación y vida eterna. Todos aquellos que tienen la vida eterna tienen lo más grande que puede tener un ser humano sobre toda la tierra, que Cristo le ha bendecido con la salvación y vida eterna, y que todos los que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal tendrán como recompensa el reino de los cielos. Queridos hermanos, nada me da más consuelo que saber que tengo salvación y vida eterna. Que saber que cuando esté allí delante de la presencia del Señor, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ni lamento, ni lágrimas, ni enfermedades, ni vejez. Nada me da más consuelo que eso, que el mismo Señor limpiará las lágrimas de mis ojos y de tus ojos. Entonces, esta recompensa es la primera idea que Jesús tiene cuando comenzó su ministerio. No pensó en otra cosa sino en esto, en el reino de los cielos para nosotros que no merecíamos el reino de los cielos, que no necesitamos el reino de los cielos, pensaban algunos, pero Jesús pensó en esto. Y eso comenzó su ministerio de esta manera. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Qué interesante cómo comienza mi Señor Jesús su ministerio redentor. Con esta frase: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde está ese reino? Está aquí sentado en cada uno de ustedes. Todos aquellos que han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador personal tienen la voz de Dios para decirle a aquel que necesita de Dios: arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Esta frase indiscutiblemente me habla de la verdad de salvación por la gracia divina. No tenemos otro Salvador entre Dios y los hombres, solamente Jesús, Jesucristo hecho hombre. Jesús es nuestro Salvador por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Pero necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Necesitamos reconocer que lo necesitamos a Él. Necesitamos reconocer que no somos autosuficientes, que mi suficiencia está en Él y en su palabra. Quiero compartir con ustedes esta verdad central que Jesús estaba enseñando, que el reino de Dios es un regalo solo
para aquellos que perciben su propia pobreza en el espíritu. Este regalo es solo para aquellos que han reconocido en sí mismos su propia pobreza espiritual. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Pobres en espíritu son todos aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Escuche bien, pobres en espíritu son los que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios de manera voluntaria. Es decir, rinde su voluntad al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amigo, amiga, que en esta mañana tú has escuchado esta palabra, esta enseñanza o esta conferencia que habla de la bienaventuranza. Te he hablado de lo que significa ser pobre en espíritu, como lo enseñó Jesús, y que necesitas de Él. Si tú quieres hacer a Jesús Rey de tu vida y Señor de señores, pasa a este lugar para orar por ti. Voluntariamente te sometes a su gracia divina y así alcanzarás ser bendecido por Dios, ser bienaventurado por Dios y podrás ser feliz en tu vida. Si has entendido este mensaje, pasa a este lugar. Y con una sencilla oración puedes permitirle a Jesús que gobierne tu vida como tu Señor y como tu Rey. Así que, amigo, pasa a este lugar. Amiga, pasa a este lugar y recibe a Cristo como tu bendición para que seas bienaventurado. Para que seas bienaventurada. Dios te continúe bendiciendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te continúe bendiciendo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es su nombre? Rafael González. Rafael González. ¿Cómo es su nombre? Reinaldo. Bienvenido. ¿Alguien más? Ser bienaventurados es sumergirte en la gracia de Dios y en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y reconocerlo a Él, que Él es el único Rey y Señor, y que a partir de este momento tú puedes tener salvación y vida eterna. ¿Alguien más? Todavía hay tiempo, hay oportunidad. ¿Alguien más? Muy bien. Hagamos esto. Sé que hay personas que quieren, pero hay una lucha interna. Hagamos esto. Adelante. Hagamos esto. Los que no han pasado a este lugar, solamente colóquese en pie. Aquellos que sienten venir pero no pueden, de alguna manera, póngase en pie. Y desde allí también pueden orar conmigo. Servidores pendientes, los que se levantan. Solamente aquellos que quieren aceptar al Señor. Servidores pendientes, para que le asistan allá. Muy bien. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, bienvenido. Hoy, ustedes, hombres, están dando un paso de fe, que es un paso de valientes. Porque están reconociendo que Jesús es su Señor. Y están luchando contra su propio orgullo y su propia autosuficiencia. Y están diciendo con este paso de fe que necesitan a Dios.
Así que vamos a hacer una sencilla oración donde vamos a declarar a través de esta oración que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que Dios empiece a habitar en sus corazones y en sus almas a través de su Espíritu Santo. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Toma mi vida y conviértela a ti. Que tu Espíritu Santo more en mí y me haga una persona nueva, conforme a tu palabra. Enséñame a descubrir los códigos de la vida para ser felices a través de la oración, la lectura de la palabra y el aprendizaje de ella. Gracias, Señor. Hoy me haces un hombre nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por ellos, iglesia. Señor, en esta preciosa mañana presento a estos hombres ante tu presencia. Que tu palabra ministre de una manera poderosa en cada corazón y en cada mente. Que tu Espíritu Santo haga morada en ellos y que su vida sea transformada de manera radical. Tanto así que sus familias sean impactadas por el testimonio de ellos. Que sus amigos y vecinos sean impactados por el testimonio de ellos. Que todo lo que ellos hagan prospere en tu nombre. Pero sobre todas las cosas, que descubran en tu palabra tu existencia y la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdale, Señor, a conocerte cada día más. Y que la oración sea su fortaleza. Y la lectura de la palabra y la meditación de ella sea su base fundamental. Señor, que ellos puedan dar testimonio ahora en adelante de que tú eres un Dios real, verdadero, y que la sangre de Jesús los limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.